España, 1992. La organización terrorista ETA lleva décadas sembrando el terror en el país. Atentados, secuestros y amenazas se multiplican por España, mientras las autoridades son incapaces de hacer frente a los terroristas. Pero, mientras la violencia continúa, en las sombras se planea un movimiento arriesgado que cambiará el curso de los acontecimientos. Esta es la increíble historia de cómo una mujer se infiltró en lo más profundo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo para golpearla desde dentro. La historia de una policía que se lo jugó todo en una operación de alto riesgo. Una historia que en este vídeo te vamos a desvelar. ETA. Euskadi Ta Askatasuna. Patria Vasca y Libertad en euskera. Organización armada nacida en plena dictadura franquista que buscaba la independencia de España y la construcción de un Estado socialista en Euskal Herria. Pero tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia a España, ETA continuó su lucha sembrando el terror y el caos en el país ibérico. Atentados y masacres sangrientos marcaron España durante más de 5 décadas. ETA llevó a cabo más de 800 asesinatos, dejando un rastro de dolor y terror en todo el país. 1992. Un veterano inspector jefe, con años de experiencia en la lucha antiterrorista, tenía un plan: infiltrarse en el corazón de ETA. Era una idea que llevaba tiempo madurando, pero sabía que para ejecutarla necesitaría un agente excepcional. Entre los recién graduados de la Academia de Policía, había 5 agentes que reunían las condiciones necesarias. Entre ellos, Arantxa Berradre. Pero lo que aún no sabía era que, de todos ellos, ella sería la única capaz de soportar la presión de la misión que se le venía encima. 5 fueron los agentes seleccionados, 3 mujeres y 2 hombres. Ninguno tenía ataduras familiares o sentimentales, todos tenían algo en común: eran observadores, inteligentes y psicológicamente muy fuertes. Pero también eran inexpertos. Antes de enviarles al campo, era necesario prepararlos. El entrenamiento incluyó técnicas especiales, manejo de situaciones de riesgo y construcción de una identidad falsa. Pero había algo que no podía enseñarse: la capacidad de resistir la presión constante de vivir una doble vida. El plan era claro. Cada uno sería enviado a distintos puntos del País Vasco para evitar que pudieran coincidir. Y aunque todos aceptaron el desafío, la realidad pronto los superó. Algunos abandonaron en días, otros en semanas. Solo Arantxa siguió adelante. La infiltración. Arantxa fue enviada a Logroño, su ciudad natal. Allí, su misión era acercarse a un pequeño grupo antisistema. Pronto el grupo la aceptó. Su historia era sencilla. Sus padres eran vascos, exiliados tras problemas con la policía. Su carácter empático y su habilidad para relacionarse facilitaron que nadie dudara de ella. Con el tiempo, Arantxa les contó que debía mudarse a San Sebastián en busca de trabajo. Este detalle, cuidadosamente planeado, sería clave más adelante, pues permitía corroborar su historia sin levantar sospechas. En San Sebastián, la operación alcanzó un nuevo nivel de complejidad. Arantxa debía encontrar trabajo, un lugar donde vivir y poco a poco infiltrarse en los círculos abertzales. Todo esto sin ayuda directa de sus superiores, para evitar cualquier sospecha. La organización terrorista había declarado una tregua. Arantxa consiguió un empleo en una carnicería, sin contrato, y alquiló un pequeño apartamento en Inchaurrondo. Vivía sola, con un gato como única compañía. Todo lo hacía para encajar en el perfil de los jóvenes que frecuentaban los círculos abertzales. La clave era la paciencia. Arantxa comenzó a aparecer en las Herriko tabernas, locales frecuentados por simpatizantes de ETA.
no forzaba conversaciones ni llamaba la atención. Se limitaba a observar, pagar su consumición y marcharse. Con el tiempo, su rostro se volvió familiar. Empezó a acudir a actos abertzales y a entablar pequeñas conversaciones con los asistentes. Así, poco a poco, la desconfianza inicial comenzó a disiparse. De la Herriko Herria salía gente encapuchada para montar las algaradas y luego regresaban a ella para dejar el material y para celebrar sus hazañas. Arantxa, que por entonces trabajaba allí de camarera de vez en cuando, pasaba a su controlador esa información, siendo ya de más calidad y con mucho interés policial. El punto de inflexión llegó cuando Arantxa se unió a los titiriteros de Sebastopol, una comparsa abertzale que recorría pueblos del País Vasco. Allí aprendió a lanzar fuego con la boca y a manejar títeres, pero más importante aún, comenzó a conocer a personas clave del entorno abertzale. Este grupo le permitió ampliar sus contactos y ganarse la confianza de más personas del entorno etarra. Su controlador, el inspector jefe, sabía que estaba avanzando en la dirección correcta. En mayo de 1997, Arantxa asistió al Herri Urrats, una fiesta abertzale en el sur de Francia. Allí, entre miles de personas, se hicieron captaciones para la organización terrorista. Aunque no era fácil identificar a los reclutadores, Arantxa aprovechó para intentar hacerse fotografías con varios miembros de la organización. La tensión se respiraba en el ambiente, el corazón de Arantxa no dejaba de palpitar, se estaba acercando cada vez más a la organización terrorista. Hacerse fotos con ellos era clave y una prueba policial necesaria para identificarlos. Una tarde, en diciembre de 1997, con la tregua de Lizarra aún en vigor, llegó el momento esperado. Arantxa estaba en Herria cuando se le acercó un camarero. La llevó con él a una zona del local más apartada y le dio un papel. No digas nada y ábrelo cuando estés sola. El corazón le dio un vuelco. Ya en casa, leyó el mensaje. Fijaba día y hora para tener una cita con un liberado de ETA. El mensaje, firmado por Kantauri, jefe militar de ETA, le indicaba una cita bajo el reloj de la playa de la Concha. La infiltración había alcanzado su punto más alto y la situación se volvió realmente peligrosa. La cita fue en enero. La playa de la Concha estaba bajo vigilancia policial, pero Arantxa llegó sola. Tras esperar un rato, la tensión se mascaba en el ambiente, agentes ocultos vigilaban la reunión, pero nadie aparecía. ¿Y si todo era una trampa? Arantxa estaba nerviosa. De pronto un hombre joven y fuerte se acercó a ella. Era Kepa Etxebarria, un miembro de ETA huido de un comando desmantelado por las fuerzas de seguridad. Kepa necesitaba un lugar seguro urgentemente y Arantxa le ofreció su pequeño piso en Intxaurrondo. La convivencia comenzaba y con ella un peligro constante. Para los etarras, Arantxa era un lugar seguro, un lugar donde esconder a uno de sus hombres. La joven agente tenía que convivir con el enemigo. Su vida estaba en juego. Al poco llegó el momento de hacer su primer trabajo. Su misión era recoger a un individuo cerca de la frontera. Las órdenes eran claras, que bajo ningún concepto dejara al nuevo etarra ir armado en el coche, porque si había un control de la Guardia Civil, iba a producirse un tiroteo mortal. A la hora fijada, delante de la iglesia, se le presentó un individuo. Era el sanguinario Sergio Polo. Esto demostraba que la tregua de ETA era una trampa. Arantxa se dio cuenta que Polo iba armado. Le pidió que dejara la pistola en el maletero y él con desdén se negó. Entonces, con firmeza le dijo: «O la dejas atrás o te bajas». La bronca fue brutal, pero obedeció. Ese episodio los enfrentó para siempre. Polo despreciaba a los lagunsailes como Arantxa. Etxebarria se mostraba sumiso con él. Estaba claro quién era el jefe. La convivencia de los tres era difícil, pero ella siempre sabía estar en su sitio.
No se enfrentaba de forma abierta, pero tampoco era sumisa. Arantxa comenzó a hacerles de chofer para llevarlos a sus citas, siempre controladas por miembros de la policía, que poco a poco detectó a todos los integrantes del complejo Comando Donosti, llamado a liderar la sangrienta ofensiva que ETA preparaba. Aunque Etxebarria y Polo solían hablar en privado, algunas conversaciones ideológicas se daban en el salón, donde Arantxa lograba escuchar y en ocasiones participar. En su delirio, los etarras afirmaban con seguridad que, una vez que ETA liberara Euskadi, ellos serían los directores de las empresas, los líderes del gobierno vasco, los que dominarían en los tribunales en un paraíso socialista. Para ellos, la independencia no solo era un fin, sino una promesa de poder absoluto. Arantxa intervenía en estas conversaciones para reforzar su papel. Con voz firme replicaba: «Hay que actuar ya». La respuesta de los etarras no tardaba en llegar, prometiéndole que pronto todo cambiaría. La operación final. La caída de un líder etarra en Francia, por la Guardia Civil, desató la histeria en Sergio Polo, que creía que el jefe del aparato militar podía delatar dónde estaba el piso donde se esconden. Arantxa intentó tranquilizarlo, pero el etarra ordenó la salida inmediata y huir a Francia. Era el 10 de marzo de 1999. La infiltrada informó al inspector: todo se había precipitado, si cruzaban la frontera podían perderse para siempre. Había que actuar rápido. Arantxa convenció a los terroristas para llevarles en su coche. El objetivo era detener a los etarras antes de que cruzaran a Francia. Equipos del GEO, operaciones especiales de la policía, se apostaron para detener el vehículo en las inmediaciones de Anoeta. La situación era crítica. Los terroristas estaban armados y la infiltrada viajaba con ellos en el vehículo. Al llegar al control policial, Arantxa detuvo el coche y comenzó un tiroteo entre la policía y los etarras. Finalmente se consiguió su detención y gracias a la información de Arantxa pudieron detener a otros 7 integrantes y así evitar decenas de muertes. En el registro del piso, Etxebarria preguntó por el gato, extrañado porque lo habían dejado allí. Los policías se miraron a la cara. Fue la primera vez que empezó a sospechar que Arantxa no era quien decía ser. Años después, un exetarra, confidente de la policía, dijo de ella: «Podía haber llegado mucho más alto». Kepa Etxebarria Sagarsasu salió en libertad de la cárcel de Zuera, Zaragoza, en marzo de 2019, tras 20 años en prisión. Fue condenado a 36 años por intento de asesinato, pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. De los 2 liberados del Donosti, fue con el que la infiltrada tuvo una mejor relación. Sergio Polo Escobes, Lur, era el jefe del comando Donosti en el que se infiltró Arantxa Berradre y que cayó junto a Kepa Etxebarria y otros 7 individuos en marzo de 1999 en una brillante operación. Debía su prestigio a los asesinatos que había cometido y según quienes le han investigado, tiene un perfil claramente psicopático, violento y profundamente machista. Polo, que está en la cárcel de Zaballa en Vitoria, fue condenado a varios cientos de años por, entre otros crímenes, el asesinato del comandante Luciano Cortizo, el 22 de diciembre de 1995 en León, y herir de gravedad a su hija, así como por participar en las muertes del guardia civil Emilio Castillo y en la de Ángel María González. Este vídeo ha sido posible por la colaboración de este canal Historia Hispana con el canal amigo Los Enigmas del Tiempo.